¿Sí me escuchan? Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces seguimos reflexionando con Marcos capítulo 1, versículo 17. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces habíamos dicho que estas palabras son la respuesta que dio el Señor Jesucristo pues, a los fariseos cuando vieron que Él era compasivo con los publicanos, es decir, con los paganos. Entonces Él habla de que hay una razón aquí de su oficio. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino quienes, los que están enfermos. Luego inferimos que los que están enfermos está hablando de que el pecado es una maligna enfermedad, pero que es una enfermedad no del cuerpo, sino que es una enfermedad del alma. Entonces, vemos que los pecadores, habíamos dicho que en su propia opinión o en su propia estima, se consideran que no son pecadores. Entonces, los fariseos, por ejemplo, ellos se consideraban a sí mismos buenos, pero el problema eran los publicanos. Y los publicanos, ellos pensaban que los publicanos eran los que eran los malos, ¿no? Pero el apóstol Pablo se dice a sí mismo que es el primero de los pecadores, en 1 Timoteo 1:15, ¿no? Y que el ministerio del Señor Jesucristo era el ministerio de la reconciliación. Pero hay una realidad, jóvenes. ¿Cuál es la realidad? Cuando el hombre salió de las manos del Creador, era una criatura santa en el huerto del Edén, creado con la disposición que lo lleva a amar, a agradar, a obedecer a Dios. Eso era el hombre en el huerto. Pero Adán se desvió y su posteridad con él, es decir, su descendencia con él, es decir, todos nosotros. Adán se pervirtió. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Vamos viendo entonces que el propósito del Señor es salvar pecadores. Ese es el propósito del Señor, salvar pecadores. Y todos somos pecadores que necesitamos esa redención, sea de la manera que hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque nacimos en esta condición. Dice Eclesiastés 7:29. Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. ¿Mm? Rápidamente después de la caída, Dios hizo todo bueno, vino la caída, pero rápidamente oscurecimos la bondad. La forma en que amamos ya no lo hicimos, empezamos a hacer de una manera incorrecta. Empezamos a hacer las cosas ya mal. ¿Por qué? Por una inclinación al mal con que todos nacemos por el pecado de Adán. En Adán cayó, pecó y toda su descendencia pecamos con él o nacemos mejor en una condición de pecado. Entonces, el hombre, el ser humano, está inclinado a hacer lo malo. Entonces, ya las cosas que nos agradan, ya las cosas por las cuales vivimos después de la caída, no es para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Ese es el estado real del alma. Nosotros deseamos las cosas que a Dios no le agradan. Aún las cosas buenas que deseamos son un bien relativo. ¿Por qué? Porque no glorifican a Dios, sino es para nuestros propios beneficios. Vivimos viviendo en una falsa experiencia que nos place más vivir en la falsa experiencia que en la realidad. Así es el pecado después de la caída. Nos mentimos, vivimos de una manera equivocada
y nos alejamos más y más del modelo espiritual, de lo que es correcto. Por eso, niños, es que esa es la realidad del mundo caído. De ahí, de esa condición, de esa realidad, es que nacen las injusticias. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué hay maldad en el mundo? Pues por la caída. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? Pues por la caída. Porque caímos en Adán, todos nosotros, y empezamos a amar lo que Dios aborrece. Y nuestros corazones se empezaron a inclinar a todo lo que Dios no le agrada. Y aún las cosas buenas, que se supone que son buenas, como dar a los pobres, por ejemplo, lo empezamos a hacer para nuestra propia gloria. Entonces, esa es la respuesta a la realidad del mal del mundo. Las personas van buscando por qué el mal, por qué las circunstancias, por qué la violencia, por qué los homicidios, pero toca cambiar el mundo de alguna manera. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Porque no puede ser esto así, la gente se inventa una fórmula, se inventa otra y como que no encuentran la razón de por qué estamos como estamos. Y la razón es por la caída, porque estamos como estamos, es como siempre hemos estado. Es decir, nunca ha habido un momento en la humanidad que el hombre esté bien. Se pensaba que en la ilustración era el momento, el mejor momento del ser humano. Y cuando viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que la ilustración y el racionalismo tampoco funcionó. Es decir, y seguían las injusticias sociales, después se desarrolla la violencia, después vienen las guerras mundiales con todo lo que trajo, por ejemplo, tantos muertos en la Primera Guerra Mundial, el racismo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la violencia, la maldad siguen, siguen, siguen. ¿Y cuál es la causa? La condición real del hombre. Oh, miren lo que dice el Salmo 51.5. Salmo 51.5. Esta es una evidencia de la realidad de la iniquidad del hombre. Salmo 51.5 dice, yo nací en iniquidad, otras versiones dicen, yo nací en pecado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que él nace con naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque su madre tenía naturaleza pecaminosa. ¿Mm? Así que en esa condición, después de la caída, los seres humanos son feos, son aborrecibles a los ojos de la justicia. Entonces, Dios es santo, Dios es absolutamente justo, Dios es absolutamente bueno, y los hombres en esa condición son aborrecibles. Entonces, vamos a ver Salmo 7:11. Aquí vemos la realidad de la relación que se encuentra entre los hombres en su estado natural y Dios. Cuando hablo de su estado natural, estoy hablando de su estado caído. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios se indigna cada día más contra el impío. Esa es la real condición. Dios se indigna con el impío. Dios aborrece al impío. Cuando el mensaje moderno le dice a las personas, Dios te ama y tiene un plan para ti hermoso, le está mintiendo. Porque si es una persona que no conoce al Señor, pues aquí dice que Dios se indigna, que Dios está alejado, que Dios lo aborrece. Esa no es una forma correcta de predicar. Porque si yo les digo, mira, Dios te ama y tiene un plan hermoso para tu vida, hablando del incrédulo, pues el incrédulo va a pensar, entonces Dios me ama en la condición en que estoy. Entonces el incrédulo va a pensar, no necesito arrepentirme ni venir a Cristo, porque esa es la condición correcta. Porque cuando la realidad, ¿cuál es? Que Dios está indignado con el impío.
Esa es la realidad. Bueno, tiene un amor creacional, obviamente. Dios ama su creación. Y en ese amor creacional, pues entonces todos los seres humanos disfrutamos del bienestar. Es decir, el sol sale para justos e injustos y hay una manifestación del amor de Dios. También hay una manifestación del amor de Dios cuando se les predica el evangelio al inconverso. Pero decirle, Dios te ama en la situación de que Dios es un Dios amoroso y te ama a ti particularmente, aunque seas un impío, pues esa no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Dios aborrece al impío, que está alejado del impío. Eso es lo que dice el salmista. ¿Por qué? Porque el impío está obrando en injusticia y Dios aborrece la injusticia. Entonces, esa es la condición real en la cual nos encontramos todos. Cuando el Señor Jesucristo, los fariseos se le acercan y dicen que porque anda con publicanos, Él dice, pues qué necesidad tienen los sanos, sino que va a los enfermos y llama a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que hace. Y la realidad es que el alma del incrédulo, el alma del que no conoce al Señor, está desesperadamente enferma por el pecado. Y es el hombre en este estado, tenemos que ver la realidad para poder comprender la gracia. Y el hombre en este estado es incapaz por sus propios medios de librarse y recuperarse a sí mismo. Es decir, no tiene nada, no tiene nada para rescatarse a sí mismo, para rescatar su alma. Por eso, miren lo que dice el Salmo 49, versículo 8. Salmo 49, versículo 8. Su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. No hay forma de que en esta condición, después de la caída, el hombre se salve a sí mismo. ¿Por qué? Porque está inclinado hacia el mal, porque nace en esa condición. No hay forma que tenga el poder para salvarse, para decir, Señor, yo me autosalvo por medio de esto, esto y esto. Y decirle al pecador que puede salvarse por medio de cualquier otra cosa que no sea Cristo es una infamia, es un gran error. Decirle que puede vivir su fe por medio de otra experiencia es engañarlo, porque la realidad es que Dios determinó solo un camino, Cristo. Y antes de Cristo, el hombre está en una muy mala relación con Dios. Tan mala esa relación por su injusticia que le cae la condenación. Esa es la realidad. Por eso, niños, por esa realidad del hombre, de su corazón, con iniquidad, en aborrecimiento contra Dios, en sus malos deseos, viviendo para sí mismo, por esa situación es que Cristo vino a sanar y salvar pecadores. Cada uno puede pensar en su real condición delante de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en su propia vida? Si se ve cristiano, tiene que agradecer por esa gracia, por ese perdón. Pero si no se ve cristiano, no hay un término medio. Estamos caídos y necesitamos de la gracia. ¿Listo? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en tu misericordia, en tu bondad, Señor, vemos las escrituras y dan respuesta a la realidad del ser humano. Lo vemos. Pero también das respuesta a la esperanza del ser humano. También lo vemos en el Evangelio de gloria. Si nos vemos en nuestra real condición, podemos entender esa gracia abundante. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, niños, que el Señor los bendiga. Chao, profes.